Hola, ¿qué tal, colegas? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy nos encontramos a las afueras de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objetivo de exponer la vida y obra de uno de los personajes más importantes para la educación de nuestro país de finales del siglo XIX. Me refiero a José Díaz Covarrubias, el cual cabe mencionar que no fue pedagogo, sino un ilustrado jurista liberal, el cual, gracias a su formación dentro del ámbito jurídico, lo colocó como uno de los principales defensores en la consolidación de lo que fue el primer sistema educativo nacional. Así que sin mayor preámbulo, les invito a que me acompañen por este breve recorrido histórico a través de tu cápsula histórica de la educación. Ya lo sabes, tu espacio para pedagoguear. Así que comencemos. Comenzaremos hablando sobre su contexto histórico. La influencia de la Compañía de Jesús y la sociedad novohispana en el siglo XVI son trascendentales para la vida religiosa, intelectual y social de la colonia. Las escuelas lancasterianas fundaron una asociación con el fin de promover la escuela primaria en las clases pobres, basada en las ideas de Lancaster, quien popularizó esta idea nueva y es una técnica pedagógica, por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. Otro acontecimiento importante es la muerte de Benito Juárez en 1872, ya que esta destaca la defensa de la Constitución Política de 1857, las instituciones y la soberanía nacional. Su régimen en materia educativa nos habla sobre la ley de 1861, la de instrucción pública en 1867 y la de la instrucción pública de 1869. Todas estas marcan grandes innovaciones pedagógicas que se iniciaron durante su gestión en la renovación de los métodos de enseñanza, la enseñanza objetiva y la educación integral. También Antonio de Castilla fue quien de manera formal y sistemática intentó la revisión de la pedagogía de ese entonces. Él propuso la situación del método de enseñanza mutua y lo llamó sistema simultáneo o mixto, que ya lo habíamos visto en las escuelas lancasterianas. Su interés primordial fue el método didáctico y lo definió como el camino más pronto y fácil que nos conduce a realizar una cosa útil y conforme a un fin apropiado y determinado, e insistió en que las mayores cualidades del método deberían ser su rapidez, su seguridad y la utilidad del fin. Siguiendo con el contexto histórico de nuestro personaje, en estos tiempos tan difíciles era urgente la atención de una de las necesidades sociales más importantes, la educación. A través de la intervención de Antonio Martínez de Castro, secretario de Justicia e Instrucción Pública, Juárez decidió encargar la solución de los problemas educativos a Gabino Barreda. El positivismo fue el instrumento que hizo posible la consolidación del Estado como institución conductora para la educación pública. Junto con el liberalismo, se complementaban en muchos aspectos, aunque permaneció latente el problema de si un seguimiento literal y preciso de lo científico, de lo absolutamente demostrado, regulaba como algo indefinido al concepto de libertad. Los liberales creyeron en el poder de la educación fuertemente. Su ambición era grande, ya que para ellos lo que necesitaba México dependía de esta misma. Además, le dieron un impulso importante a la educación femenina. Sin embargo, para ellos aún seguía siendo más importante la educación masculina. Durante la presidencia de Lerdo de Tejada, se incorporaron las leyes de reforma a la Constitución y se promulgó la Ley de Adiciones y Reformas del 25 de septiembre de 1873, la cual se oponía a la existencia de órdenes religiosas.
Además, estableció el laicismo en todo el país por el decreto publicado el 10 de diciembre en 1874 en el artículo 4. José Díaz Covarrubias nació en Jalapa, Veracruz, en 1842 y lamentablemente falleció en la Ciudad de México en 1883. Su carrera escolar la cursó en su natal Jalapa, pero para terminar su licenciatura en Derecho tuvo que mudarse aquí a la Ciudad de México. Él fue un autor de muchas obras que nutrieron la educación de nuestro país. Implementaron como este pensamiento positivista y liberal para poner una educación integral establecida aquí en compañía de su amigo Gabino Barreda, quien después se convirtió en su cuñado. Ahora yo les hablaré acerca de la biografía de José Díaz Covarrubias. Cabe destacar que no se encuentran muchos datos sobre su vida privada y sobre sus primeros años, aunque sí, él nació en Jalapa, Veracruz en 1842 y lamentablemente falleció en la Ciudad de México en 1883. Los primeros años de carrera escolar los cursó en su natal Jalapa, para después mudarse aquí a la Ciudad de México y licenciarse como abogado. Además de abogado, desempeñó otras profesiones como diputado, como ministro del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y escribió una memoria para un congreso de la cual hablarán más adelante. Continuando con la biografía de nuestro personaje, en 1873 presentó ante el Congreso una memoria en la cual se mostró partidario de la educación integral, donde la filosofía imperante era la positivista, que eliminó de tajo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, estableciendo el sistema objetivo, añadiendo que los niños debían de tener en la niñez una educación más completa. 2 años después, fue lanzada su siguiente obra, La Instrucción Pública en México, en donde analizaba estadísticamente las condiciones de la educación de esa época, haciendo comparaciones con las anteriores y proponiendo medidas para mejorarlas. José Díaz Covarrubias también participó con Gabino Barreda en la reforma educativa de 1867, que consistía en la implementación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, o Ley Barreda, donde se manifiesta un cambio conciso en las tendencias educativas del siglo XIX. Fue profesor de Derecho Internacional en la Escuela de Jurisprudencia de la Ciudad de México. Ahora bien, una vez que ya dimos un breve recorrido por los acontecimientos históricos que rodearon la vida de este ilustrado jurista, así como los aspectos más relevantes de su biografía, resulta apropiado dar puntualmente los aspectos más importantes de su trabajo en materia educativa y por los cuales resulta de particular interés para nosotros como pedagogos. Para empezar, es necesario señalar que Covarrubias, además de dedicarse a la docencia en materia de Derecho Internacional, gran parte de su vida profesional la dedicó al ámbito legislativo como diputado del Partido Liberal. Como ejemplo de ello podemos destacar que en el año de 1867 fue nombrado por el entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de Castro, como miembro de la comisión que elaboró la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal, también conocida como Ley Martínez de Castro, en honor a este insigne ministro que propuso su elaboración, la cual, entre otras cosas, destacó por establecer tanto la gratuidad como la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Por otra parte, años después, durante el mandato del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, cuyo periodo de gobierno se extendió de 1872 a 1876, Covarrubias ocupó el cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública, y es precisamente ocupando dicho cargo que durante los meses de enero y marzo de 1875 redactó lo que sería su mayor obra educativa, la cual se tituló La Instrucción Pública en México, la cual en términos generales figuró como un informe exhaustivo a los datos estadísticos que personalmente comisionó recabar de todos los estados y todos los territorios de la República en el segundo semestre de 1874. Ahora bien,
La importancia de este informe radica no solo de la investigación en sí misma en términos cuantitativos, la cual figura como un referente más o menos sólido acerca de las condiciones que guardaba la educación de nuestro país por aquellos años. Lo que es realmente importante de destacar radica en la brillante argumentación ofrecida por Covarrubias al defender el control ejercido por el Estado dentro de la educación digna de un jurista de su talla. Sin embargo, para ilustrar mejor lo anteriormente dicho, es necesario repasar brevemente los posicionamientos que animaron a Covarrubias a defender esta postura frente a las críticas del Partido Conservador, quienes veían con malos ojos e inclusive como una contradicción a los principios del liberalismo, lo que ellos concebían como un monopolio del Estado sobre la educación, en función de que supuestamente esta política violaba el derecho de dejar hacer de la enseñanza libre, para lo cual Covarrubias, de una manera muy brillante, respondía a estas críticas desde el ámbito del derecho positivo, argumentando que no se estaba contradiciendo los principios del liberalismo en la medida que la intervención del Estado estaba justificada, escúchenlo bien, al no existir ningún derecho por el cual el pueblo mexicano permaneciera ignorante. Motivo por el cual no solo México, sino que cualquier país civilizado estaba obligado a establecer la educación obligatoria para la mejora de las condiciones de vida de su pueblo. Sumado a lo anterior, argumentaba que tampoco existía una violación al principio de la libre enseñanza ni al ejercicio libre de las profesiones por la sencilla razón de que no se estaba monopolizando la educación, en función de que las leyes mismas permitían también a los particulares impartir instrucción, además de que la formación profesional podía ser recibida en cualquier colegio, por lo que el hecho de que el Estado tuviera como facultad exclusiva la emisión de títulos profesionales en ningún sentido restringía el hecho de que cualquier persona con la formación adecuada brindara servicios educativos, ni que mucho menos se privara de libre ejercicio de las profesiones a ninguna persona, quedando intacto el derecho que salvaguardaba la libertad de enseñanza. Es así que con esta argumentación tan sólida y concisa que el ministro Covarrubias legitimiza el proyecto educativo liberal que dio paso a la conformación de lo que propiamente podríamos denominar como el primer sistema educativo nacional. Ahora bien, una vez satisfechas estas preocupaciones filosóficas y políticas liberales, corresponde exponer los puntos más importantes de este informe para conocer la situación educativa de nuestro país en aquellos últimos años del siglo XIX, para lo cual los invito a que acompañen a mi estimado colega Ulises para dar paso a esta parte de la obra educativa de Covarrubias. Adelante, Ulises. Claro que sí, Paco, estamos aquí. Bueno, yo les voy a hablar un poco más sobre José Díaz Covarrubias, donde él escribió un informe de la instrucción pública en México, que fue redactado entre enero y marzo de 1875. En este mismo año había menos de 9 millones de habitantes en el país. Contaba con 8.173 escuelas de instrucción primaria a los que asistían 349.000 alumnos. Esta matrícula correspondía aproximadamente a un 20% de los niños en edad escolar, lo cual comprendía entre los 6 y los 13 años. 9.337 estudiantes cursaban instrucción secundaria y profesional en toda la República, en sus 54 colegios, sin contar 2.300 en 15 establecimientos femeninos y otros 3.800 en 24 seminarios eclesiásticos. En cuanto a los estudiantes, 771 estudiaban jurisprudencia civil, 364 medicina y 251 ingeniería. Por otra parte, de los 800 maestros que servían en las escuelas, más de 6.000 carecían de título profesional y el salario medio del maestro era aproximadamente de 45 pesos. Bueno, ya para concluir, la enseñanza primaria era básicamente municipal, lo cual casi el 70% de las escuelas dependían de los municipios, otro 22% de los particulares o del clero y solo un 8% de los gobiernos federal y estatales. Bueno, esto sería todo por mi parte, así que volvemos con ustedes, compañeras. Estos fueron los puntos más importantes acerca de la vida y obra educativa de José Díaz Covarrubias. Esperamos que hayas comprendido la importancia que este personaje tuvo en la evolución histórica de la educación de nuestro país. Si tienes algún comentario o aportación que realizar, no dudes en dejar tus comentarios en la parte de abajo de este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir el contenido o así añadirte a nuestras redes sociales. Esta fue tu cápsula histórica de la educación. Tu espacio para pedagogía. Nació en Jalapa en 1842.
estudió Derecho y en esta fac se graduó. Fue diputado y también fue ministro de Instrucción. Y para el Congreso escribe una memoria donde decía que debía ser libre la educación, ser positiva, estar muy lejos de la religión. Su lema era que no había ningún derecho para ser un ignorante. Él era Díaz Covarrubias, seca, con la hermana de Gabino. Pues ya está grabando, güey. Esta fue tu cápsula histórica de la educación. Tu espacio para la pedagogía. Derecho internacional. Díaz. Ey. Díaz. Él administró la educación cuando Lerdo gobernó. En la consolidación del CEN participó. Su posición lo colocó como un defensor. También fue miembro de la comisión que elaboró aquella ley orgánica de instrucción pública. Él era Díaz Covarrubias, se casó con la hermana de Gabino. Él era Díaz Covarrubias, un ilustrado jurista liberal, profe de Derecho Internacional. Murió a los 41 años o no, pero quedaron vivos sus tratados. Formó una parte muy importante en la pedagogía nacional con la educación integral. Díaz, hey, Díaz, él administró la educación cuando Lerdo gobernó. Díaz, hey, Díaz, Díaz, él administró la educación con todo su corazón.